La nena no quiere un nene sano, a ella le gusta. Vamos a hablar del crimen de Fernando Báez Sosa. Tercera semana del juicio, arranca este lunes, una semana muy importante, es la semana de los alegatos. El miércoles son los alegatos del principal damnificado y el jueves los alegatos de la defensa. Y por eso estamos aquí con invitados, Adri. Bien, los presentamos. Fernando Herrera, abogado penalista, y está también el licenciado Jorge Catelli, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. A ambos, muchas gracias por venir. A ver, doctor Herrera, comienzo por usted. De los 8 acusados, de los 8 imputados, ¿cree que todos tienen la misma responsabilidad o algunos tienen menor responsabilidad que otros? Mira, Adrián, partamos de una base que la causa llega a la etapa de juicio oral de la misma manera que o nos encontramos en estas condiciones de cómo fue requerida juicio. Recordemos allá por enero del 2020, a los 3-4 días, cuando ya más o menos teníamos conocimiento de cómo habían sido los hechos, cómo se fue desarrollando la acusación y pongámonos en la situación que nos encontramos ahora. La situación no se ha modificado favorablemente para ninguno de los imputados. Ahora bien, estamos ante una etapa, como bien decían ustedes, los alegatos. Quizás yo le doy la menor trascendencia del juicio oral, ¿no? La etapa probatoria, todo lo que venimos viviendo estas últimas semanas es lo más importante. No nos olvidemos que todo lo que pasó en la etapa de instrucción tiene que ratificarse ahora en juicio. Y creo que así fue. No ha habido ninguna duda y se mantiene la teoría del caso presentada por la Fiscalía desde el inicio en cuanto a toda la etapa de la acusación. No solamente probatoria, sino también en lo que va a alegar ahora. Porque ahora se produce lo que se denomina la acusación por excelencia, que es, punto número 1, probar los hechos. La pregunta es, ¿tenemos probado el suceso ocurrido en enero del 2020, cuya víctima fue Fernando Báez? Punto número 2, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los autores del hecho? ¿Qué responsabilidad le cabe a cada uno? Y número 3, ¿cuál es la calificación legal que debe atribuirse a ese hecho con esos responsables? Bueno, ahí está, y ahí viene la cuestión. Ahí está, ¿no? La calificación. Porque sí. si decimos que los 8 acusados son culpables, si el tribunal acredita que esto es así, ¿qué pasa con la resolución que toman? Porque es un homicidio preterintencional bajo agresión o riña, como quiere la defensa de los acusados, o es un homicidio simple con agravantes por alevosía y premeditación. ¿Uno puede hacer la sentencia en conjunto o si divide, cómo divide teniendo en cuenta las dos carátulas? No, las dos cuestiones es la siguiente. Acá tenemos, la acusación va a depender de mañana de la Fiscalía, se va a formalizar la acusación de lo que ocurrió en el debate. A ver, la teoría del caso que pretende presentar en los alegatos la defensa, en mi criterio es errónea porque no la planteó durante el debate. Entonces, en el momento de alegar, en el momento de efectuar el resumen y la defensa del caso luego de oír la acusación, creo que en palabras, en dichos, no se hace una defensa. La defensa se hace mediante la etapa de prueba, presentando testigos, interrogando, contrainterrogando, y no en la etapa de los alegatos. Por consiguiente, si mantiene al momento de manifestarse la defensa la posibilidad de la existencia del homicidio en riña o un homicidio preterintencional, no lo hizo durante la etapa de debate. Sí, durante la prueba. Por consiguiente, hacerlo ahora creo que va a carecer absolutamente de relevancia. Porque no se probó durante el juicio. ¿Para usted es unánime entonces? No tengo ninguna duda. ¿Con agravantes? No, ahora bien, establecido el hecho, los agravantes vienen muy de la mano de la determinación de quiénes fueron los responsables o la responsabilidad que le cabe a cada uno. Y te voy a explicar por qué. Bien elevada a juicio la causa por homicidio agravada por la intervención y el concurso premeditado de 2 o más personas. Entonces, justamente ese agravante en el cual mantiene la Fiscalía va a ser fundamental determinar la responsabilidad, porque si va a querer seguir sosteniendo esa acusación, con esa calificación legal, va a tener que probar que todos fueron carácter de coautores, partícipes necesarios o instigadores. Pero perdón, ¿Qué significa esto? perdón, un minuto. El agravante, doctor, es porque a Fernando lo dejan en estado de indefensión. Él no pudo salvarse por sí mismo, ni terceras personas pudieron rescatarlo. Claro, el tema es que la premeditación en nuestro código no está prevista en el homicidio. La realidad es esa. El código la prevé solamente en la situación en el concurso premeditado o la pluralidad de autores de 2 o más personas. Entonces, en esa circunstancia concreta, lo que se tiene que definir si hubo un plan común en la ejecución del hecho para llevar adelante el homicidio. Es decir, si todos se pusieron de acuerdo, cada uno dividiendo sus funciones, en este caso con un plan, reitero, previo al momento de ejecutar el hecho para darle muerte a Fernando y colocarlo también en un estado de indefensión. Ahora bien, recordemos que yo que haría como abogado defensor, primeramente, ante esta carátula, esta calificación legal que va a sostener la Fiscalía, trataría de probar
por lo menos que alguno de los 8 no tuvo una participación necesaria, sino una participación secundaria. Porque en ese caso concreto no se podría aplicar a mi criterio el inciso sexto del artículo 80, que es el agravante por el concurso de perpetuidad de 2 o más personas. ¿Por qué? Requiere la coautoría o la participación necesaria, es decir, que todos reciban la misma pena como para poder aplicarse ese artículo. Entonces, la defensa lo que va a intentar en los alegatos es desprender en la participación, por ejemplo, a los 2 que no participaron en la gresca, o en este caso en el homicidio. Pero, digamos, desde este punto de vista de la acusación, el accionar de los 2 rugbyers que no permitieron el ingreso de terceras personas para salvar la vida de Fernando, considero que formó parte de un plan en el cual participaron en forma activa y contribuyeron a la muerte de Fernando de la misma manera que lo hizo Máximo Thompson. Nosotros lo veíamos en los tribunales y hablamos de la estructura psicológica, licenciado, de los 8 acusados, ¿no? Y un colega suyo decía, no fueron atravesados por la humanización, son personas desafectivizadas, no se les movió un pelo. ¿Cómo puede analizar usted a estas 8 personas desde el punto de vista psicológico? Bueno, ante todo, gracias por la convocatoria y toda mi solidaridad para con la familia de Fernando Báez Sosa, con sus familiares, en una situación tan trágica y tan tremenda como la que están atravesando. Y creo que de algún modo cómo nos viene afectando a todos como sociedad argentina en este momento. Hace un rato veía en la nota anterior gente joven disfrutando de la playa y pensaba en esa pulsión de vida que hace a esa gente joven viviendo, disfrutando, y en este contraste de tener que ocuparnos del horror, la tragedia y la muerte. Hay varios factores acá para pensar en una estructura psíquica. Hay factores que tienen que ver con lo sociológico, hay factores que tienen que ver con la psicología de las masas, de las pequeñas masas, aunque sea un pequeño grupo, y hay cuestiones que tienen que ver con la estructura subjetiva individual de cada una de esas personas que intervinieron allí. Con esto lo que quiero decirles es que para darles una respuesta adecuada y una respuesta que no sea temeraria y que pueda ser seria, yo puedo elaborar algunas conjeturas. Por ejemplo, algo de lo que el psicoanálisis enseña es que justamente, o lo que el psicoanálisis descubre, es que para vivir en civilización, en la cultura, en la sociedad, es necesario renunciar a la agresión primitiva que habita en cada uno de estos seres humanos. Aquí hubo un fenómeno en donde intervinieron, por los dichos que vengo escuchando, cuestiones de no reconocer al otro como un semejante. Incluso odio de clase, puedo conjeturarlo, no lo sé, en donde ninguno de esos 10 u 8 participantes pudo sustraerse para decir, paren acá, paremos acá, no sigan adelante. ¿Un grupo con normas y mandatos propios? Bueno, hace 2 años o un poquito más, en este mismo estudio, me dijeron, doctor, ¿esto es como una manada? Y yo respondí, no, las manadas son las de los animales. Y los animales tienen un profundo respeto. Cuando el lobo en la manada muestra el cuello, inmediatamente se diluye el conflicto. Se asume como alguien que perdió y el otro es el que es dueño del territorio. Usted dice que no hubo inhibidores. Acá, exactamente los acá... inhibidores que tenemos todos los seres humanos al momento de ponernos en un estado en el que no es habitual, digamos. Acá no han funcionado los inhibidores. Eso es algo que es evidente y que podemos decir que surgió algo de lo más tremendo del ser humano en cuanto a la violencia, al desprecio por la vida, por el otro, al punto de seguir, aparentemente, por lo que vengo informándome, pegándole y pateándolo a un muerto y con ese cuerpo sin vida. Bueno, ahora, doctor, ellos en este intento de defensa han dicho, primero han hablado, en cada 2 líneas han puesto el alcohol en el medio y después han intentado desprenderse ellos del lugar en donde estaban, diciendo, no me acuerdo, respondí a agresión. Ahora, ¿es posible esto que al ver una imagen donde se actúan de manera aparentemente tan consciente, donde van hacia un lugar, donde pegan y de manera consciente, donde después se retiran del lugar, van a su casa, después van a comer, se hablan entre sí, pueden ellos decir
que en ese momento no eran conscientes de lo que estaban haciendo, al ver las imágenes nuevamente, al recordar todo lo vivido en ese momento, en ese instante? Bueno, es muy difícil de creerlo, sobre todo lo del alcohol, cuando uno los ve en los videos moviéndose normalmente, no parecerían estar afectados por el alcohol. Podría ser también esta idea que tomando conciencia posteriormente de lo que ha ocurrido. Yo escuché un mensaje de los que se descubrieron en donde uno de ellos les decía al otro, caducó. A mí me pareció de un nivel tan siniestro ese mensaje, pero como si fuera una toma de conciencia con respecto a algo que había ocurrido recién. Doctor, el desprecio, licenciado, perdón, por la vida humana. Después del hecho, voy con el doctor Herrera, a ver, ellos se cambian de ropa, van a comer a un local de comidas rápidas, culpan a un amigo que no estaba ahí, un conocido. ¿Esto, el juez lo tiene en cuenta? ¿Es un agravante o no? A ver, las conductas posteriores al hecho, y más en este caso que tuvieron cada uno de ellos y la forma en la cual se manejaron, no conforman en sí los agravantes de las calificaciones legales en los cuales se están intentando aplicar ahora, o por lo menos por parte de la acusación, ¿sí? Es una consideración en la conducta, en la estructura de la conducta posterior que el juez va a evaluar al momento de dictar sentencia y evaluar cuáles son, por qué le va a aplicar una pena y por qué otra, ¿sí? Los máximos y los mínimos normalmente se utilizan las conductas posteriores al hecho, o en este caso como actuaron. Pero en la estructura que nosotros analizamos en este criterio, recién me escribía un colega en disidencia con lo que yo estaba manifestando en cuanto a los propios agravantes. Todas esas circunstancias, el momento procesal oportuno para poder refutarlas es el juicio oral y público, es la prueba. Nosotros escuchamos testigos planteados por la propia defensa y testigos que han, muchas testimoniales. En favor de los rugby normalmente han sido testigos de concepto, no han hablado sobre el hecho concreto, sobre lo ocurrido ese día. Entonces, como ha presentado la Fiscalía, digo la Fiscalía porque considero que el particular damnificado, en este caso los abogados de la víctima, acompañaron a la Fiscalía, controlaron muy bien la prueba, pero la teoría del caso fue presentada por la Fiscalía. Fue absolutamente clara, ¿podremos o no tener disidencias? La forma de poder contrarrestarlas es mediante una adecuada defensa en el juicio. La declaración de los imputados, contar cómo fueron, el que no tuvo ninguna participación como coautor o una participación secundaria, contar por qué, cómo fueron los hechos con testigos concretos, video, filmaciones, pericias. Nada de eso ha ocurrido en juicio, más que mantenerse y ratificarse lo ocurrido. La pregunta es, Sí. o que muchos se hacen entonces, ¿por qué no se profugaron? Esa es la pregunta o lo que quiere dejar bien asentado también la defensa, ¿no? Que en el momento en que fueron a buscar a estos 10 chicos en su momento, ahora 8 u 11 eventualmente. Pero este es el error. Bueno, no se profugaron, no lavaron sus ropas, dejaron la ropa con sangre, digo como Pero ahí está el lo que error. deja instalar la defensa. Pero ¿no? eso es una defensa, es un planteo para un dictado de una prisión preventiva, no para una condena. Es decir, ahí donde viene la equivocación y lo que vengo manifestando. Si vos como estrategia defensista comenzás un debate oral y público pidiendo una nulidad del requerimiento de elevación a juicio, o tu defensa es, mirá que no se profugaron, mirá que fueron sinceros, mirá que en los chats surgieron, no son cuestiones del suceso, el hecho concreto. El hecho de no se hayan profugado será una cuestión evaluar el día de mañana por si tienen algún beneficio escarcelatorio o se tiene que evaluar la libertad condicional cuando cumplen los 2/3 de la pena, que de paso aclaro, ¿sí? Por más de no estar de acuerdo, el artículo 14 del Código Penal prevé la imposibilidad de libertad condicional. Si es cadena perpetua. Si es, claro, para prisión perpetua en estos casos, exacto, si se aplican algunos de los dos agravantes, sostienen la Fiscalía. Más allá que no estar de acuerdo con este artículo ni con estas cuestiones. Eso se tendrá en cuenta el día de mañana de no haberse profugado, su conducta, su comportamiento, al momento de otorgar algún beneficio, pero no implica y no importa respecto de la condena, ¿sí? No, está claro que a Fernando lo asesinaron. Lo asesinaron, lo que hay que determinar ahora son 3 cuestiones, como repetí en el inicio de la nota. Punto número 1. ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho? Eso es lo que va a decir el fiscal. Ahora, el primer día de los alegatos, ante todos va a decir, ¿se encuentra comprobada la materialidad del hecho? Va a ser una descripción de todo lo que ocurrió en la instrucción y lo que pasó en el debate. Va a decir que se encuentra materialmente probado el hecho. Ahora bien, ¿quiénes son los autores? ¿Partícipes o qué tipo de implicancias tuvieron en el hecho? Y ahí va a mencionar a cada uno de los imputados y la participación que le pudo haber atragado cada uno en caracteres de autores, coautores, partícipes necesarios o partícipes Con secundarios. las pruebas que se tienen, que son las imágenes. Que son las imágenes y los testimonios, ¿sí? Y los hechos concretos. Que creo que a mi criterio, por lo que observo,
es en carácter de coautores o partícipes necesarios absolutamente a todos, no me cabe ninguna duda. Por eso, y ahí lo dejó Adrián, pero ahí le cabe también a ellos, a los que, por ejemplo, agredieron a los amigos de Fernando y no a Fernando. Y los amigos están vivos, digamos, ¿no? Ellos tienen una participación Está necesaria bien, en el hecho. pero ¿les cabe la perpetua también a mi ellos, criterio pese son a no coautores. tocar a Fernando? Para mi criterio son coautores, pero no tengo ninguna duda, porque no nos olvidemos, inclusive no solamente son coautores, esa circunstancia particular conforma un agravante en el caso del homicidio. El hecho de impedir que terceras personas pudieran salvar la vida de Fernando, en este caso concreto, difícil que se pone la alevosía, eso lo veo un poco más lejano. Hay una confusión también con el concurso, con la premeditación, es un tema muy técnico. El hecho que impidan que terceras personas ingresen al lugar para poder salvar a Fernando y darle la posibilidad, no, por el contrario, se aseguraron de que Fernando no pueda defenderse. Ahora, ni que terceras personas puedan defender a Fernando. Esa es una actitud en la cual es asegurarse la muerte. Eso sin duda que conforma no solamente la participación como coautores de los 8 en el hecho, sino que además... Ahora, licenciado, usted hablaba de una sociedad conmocionada, ¿no? Una sociedad que no puede entender cómo 8 seres humanos, porque son 8 personas, matan golpean hasta matarlo a un par, ¿no? Eso por un lado. Y después hablar de la no reparación posible de Silvino y de Graciela, ¿no? Que ellos, los papás de Fernando, la novia, los amigos, tienen su vida rota. ¿Hay alguna manera de que Silvino y Graciela puedan reparar de una manera quizás mínima su vida teniendo justicia? Bueno, a ver, tomo 2 puntos de lo que estás mencionando y aprovecho para retomar lo que está comentando el doctor, porque me parece muy interesante todo lo que desplegó para pensar en relación a cómo ceñirse a los hechos y la tremenda tarea que van a tener esos jueces para evaluar la prueba, los testimonios, para poder dar un veredicto un primer veredicto en principio en relación con esta situación, porque la sociedad está altamente conmovida, estamos todos altamente conmovidos, pero creo que hay algo que se desliza subrepticiamente. Yo el otro día escuchaba los comentarios que decían justicia es perpetua, ¿no? Era como un slogan, como un sintagma. Sin eso no hay justicia, ¿no? Como que sin eso no hay justicia. Y yo creo que debajo de eso hay otra cosa, que me gustaría decirlo porque al menos me gustaría aportar para pensar que lo que en realidad se desliza, y esto es otro de los descubrimientos que yo puedo aportar desde el psicoanálisis, es que el ser humano es vengativo y lo que se desliza por debajo de ello es la venganza. Bueno, los padres de Fernando no quieren eso. Exactamente. Lo aclararon, ¿eh? Por eso me pareció muy interesante y me pareció muy conmovedor esos testimonios de los padres de Fernando, justamente pidiendo justicia. La enorme tarea va a ser esta cirugía, microcirugía en relación a todos esos detalles para poder lograr que haya justicia y no venganza. Justicia y paz para que ellos puedan seguir viviendo. Para que ellos puedan hacer otra cosa, que es un proceso de duelo. Ese duelo no va a poder comenzar o no va a poder desarrollarse y desplegarse hasta que ese proceso, que es un proceso psíquico, largo, doloroso y complejo, hasta que no haya la vivencia de que ahí hay una justicia que está operando como un tercero al que toda la sociedad en la ley le otorga esa función, ese monopolio. ¿Y por qué entiende usted, licenciado, la agresión con que las personas que fueron el día del aniversario del asesinato de Fernando le tiraron para con todo a los familiares de los acusados? Sí. ¿Por qué digamos, porque responden con odio? Sí, porque es una reacción tan primitiva y en espejo como esto que estoy diciendo de una necesidad de reparación maníaca y vengativa, vale decir, pegarle y establecer a alguien ahora ya como chivos expiatorios y descargar la violencia directa. No es lo mejor que nos puede ocurrir. Hay perversidad ahí porque varios analistas analizan, reitero, la estructura social, la estructura psicológica de los acusados y muchos los definen como un grupo perverso. Pero perverso no se nace, se construye.
Ujú. Yo no podría referirme, la perversión es una estructura en psicoanálisis y para eso requeriría poder haberlos conocido uno por uno. Esto que estamos viendo sí es un acto en que puedo decir que no hubo nadie que pudiera frenar, que haya podido frenar esa situación de violencia en masa. Nadie se pudo recortar y frenar a nadie. Nadie pudo dejar que intervengan otros para que Fernando se hubiera podido defender. Y que hubo algo en donde el otro pasó a ser un enemigo. Y un enemigo en el que lo único que primó fue el deseo de aniquilamiento. Yo creo que, perdón que me meta, ¿no? Yo creo que acá está el error también un poco de la estructura, no como letrado al abogado defensor, ni no me voy a meter en su defensa ni nada por el estilo, pero quizás se puede entender al particular damnificado, al doctor Burlando, haberse inmiscuido en toda esta connotación social de una manera ya creo que hasta violenta. Lo he criticado mucho al abogado de las víctimas por encabezar de una manera tan fuerte la defensa de ellos, pero quizás conmocionando a la sociedad y quizás con ciertos actos violentos contra los propios imputados, a los cuales mínimamente como profesionales del derecho tenemos que saber que tienen una garantía constitucional de defenderse y que en los hechos es donde debemos probar su responsabilidad. Por eso digo que quizás la defensa se ciñó en este tipo de cuestiones, y reitero nuevamente, y no en los hechos concretos, sino inmiscuirse en cuestiones como fueron las conductas que, como bien dijiste vos, no se dieron a la fuga, de que siempre estuvieron presentes ajustados a derecho, que nunca se restringieron en las audiencias, cuestiones que no hacen a los sucesos. Recordemos, y yo se los voy a explicar también a colegas, lo voy a explicar a alumnos, también que todos lo entendamos, los alegatos es solamente una etapa final, no es lo más importante lo que vamos a tener ahora. Lo más importante es lo que tuvimos, es la prueba, es la posibilidad de interrogar, contrainterrogar, lo que dijeron los testigos, lo que dijo la persona que le hizo auxilió a Fernando en ese momento. Y los jueces van a evaluar esas circunstancias particulares. Los alegatos, ya al momento, salvo que existe una cuestión muy controvertida que pueda llegar a inmiscuir en la voluntad de los jueces. Bueno, lo que pasa es difícil. Lo que pasa que, digamos, en el principal damnificado fuimos conociendo cómo iban haciendo los pasos y cuáles iban siendo los testigos y fuimos conociendo más. Exacto. En lo que hace a la defensa, hasta ahora es como que Tomé es lo que vengo diciendo. no ha dicho demasiado. Es que no hay más defensa. Por eso hay mucho alegato, se espera mucho el alegato de la defensa. Es que la defensa se terminó. El juicio se terminó. Los alegatos lo único que hacen es efectuar un resumen en el cual, de lo ocurrido en el suceso, resumir la defensa, tratar de convencer al juez, pero la teoría del caso no se plantea en los alegatos, se plantea en el momento que comienza la prueba. Los jueces ya tienen todo listo, ¿eh? Los jueces no es que están dudando a ver qué dice la querella, qué dice la fiscalía, qué dice. Los jueces lo tienen absolutamente en claro. Licenciado, ¿una conclusión? Bueno, creo que como sociedad también tenemos que poder intentar pensar a partir de esto que ocurre muy cotidianamente, afortunadamente no siempre con estos finales trágicos, en cómo deslegitimar la violencia, no creer que porque acá hay una cultura de la violencia en relación con la masculinidad y la construcción de una masculinidad también en relación con la violencia, desnaturalizarlo, poder estar atentos quienes somos adultos y tenemos responsabilidad sobre la otra generación, sobre nuestros alumnos, sobre nuestros estudiantes, sobre nuestros hijos o simplemente sobre los jóvenes, de denunciar, de intervenir, de hacer que esto tengamos como un elemento, como un norte presente, para que podamos